vamos a iniciar una nueva terapia de grupo dentro de esta fase, por decirlo así, de confinamiento y entremezcla del desconfinamiento o que la desescalada que llaman. Yo creo que entre unas cosas y otras, la mente humana puede sufrir con frecuencia algún estado de confusión. Puede sufrir, como hemos dicho en otras ocasiones, en este periodo de terapias telemáticas, puede sufrir ansiedad, puede sufrir inquietud nerviosa, puede sufrir insomnio y puede sufrir afecciones en general psicosomáticas. Bien, bueno, pues hoy vamos a hacernos eco de algo que tiene que ver con los valores. El ser humano es un portador de valores, todos tenemos valores y bueno, lo que pasa es que hay valores que se pueden considerar como valores positivos y valores negativos o contravalores, ¿no? Es decir, a los valores siempre se le opone un contrario, de tal manera que, por ejemplo, al valor positivo de la humildad, el valor de la humildad es uno de los que están prevaleciendo en esta etapa, en esta época de confinamiento, sobre todo los demás, es la humildad, ¿no? La humildad, es decir, la evidencia de que no estábamos preparados ni a nivel colectivo ni a nivel individual para esta verdadera hecatombe que nos ha tocado, que nos está tocando vivir. De modo que la humildad es un valor positivo, pero como todo valor positivo tiene su negativo. ¿En qué aspecto negativo tendrá su traducción la humildad? En la soberbia. De modo que a la humildad se le contrapone el contravalor de la soberbia. Bueno, tenemos otro valor muy importante en esta misma línea de valores, como es la tolerancia. La tolerancia es la capacidad para respetar las opiniones ajenas o las posiciones o las conductas ajenas, el pensamiento ajeno, en definitiva, por muy diferente que sea del nuestro. Es decir, aceptar la diferencia. La tolerancia consiste ni más ni menos que es un valor que nos adorna o por el contrario, su falta nos deshonra. Tenemos que considerar la tolerancia como la capacidad para aceptar las diferencias de los demás con respecto a nuestro modo de pensar, sentir o hacer. Por el contrario, el contravalor de la tolerancia está claro, ¿no? Que es la intolerancia. Intolerancia a la forma de ser de los demás. Hay personas que toleran muy bien la forma de ser de los demás, la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de actuar, y hay otras personas, por el contrario, que cuando las personas que están a su alrededor piensan de diferente manera que ellas, pues reciben como si fuera un pistoletazo, ¿no? Reciben un batacazo e inmediatamente reaccionan en busca de la uniformidad de criterio, pero siempre a partir del propio, ¿no? Es decir, son personas incapaces de respetar las diferencias de pensamiento, de sentimientos o de conductas de los demás. Bien, luego tenemos un valor que me parece a mí que se está desarrollando especialmente en esta época que estamos viviendo, es el de la tolerancia a la espera, el de la capacidad para aceptar la demora de nuestros deseos o de nuestras apetencias o de nuestras aspiraciones. Bien claro está que ahora se nos está, como si dijéramos, cada vez más demorando la meta de nuestras aspiraciones. Todos anhelamos la libertad plena y, sin embargo, parece como que nos la estuvieran corriendo cada 15 días un poco más allá para hacerla casi inalcanzable. Por lo tanto, la paciencia se percibe como uno de los valores más importantes. La paciencia y su contrario, por decirlo así, que es la impaciencia, que es la intolerancia a la frustración de tiempo, es decir, a la demora, la intolerancia a la demora. Bueno, otro aspecto que se está cultivando mucho es el de la obediencia. El valor de la obediencia está claro que le tenemos que aceptar tal como estamos viviendo esta época, porque estamos llenos de órdenes, de mandatos, que no siempre nos parecen razonables, que no siempre nos parecen acertados,
que a veces nos parecen incluso ilógicos y contradictorios con respecto a lo que nosotros o el país necesita, y sin embargo tenemos que acatar esas leyes, esos decretos, esas órdenes, esos mandatos, ¿no? Por lo tanto, la obediencia se presenta como uno de los valores más importantes a desarrollar o que se pueden desarrollar en esta etapa que estamos viviendo. Otra etapa muy importante que podríamos decir que es la capacidad para aceptar a los demás, ¿no? El respeto a los demás. No ya la tolerancia, sino además de la tolerancia, el respeto. La capacidad para tener respeto a cómo los demás actúan o piensan en sí mismos. Bien, otro aspecto que podríamos llamar valor de que es especialmente destacable en esta época que estamos viviendo es la diligencia, ¿no? La diligencia, que es la capacidad para poner en orden nuestra vida o para tomar decisiones, ¿no? En esta época caben dos posturas diferentes a este respecto. Cabe la postura de decir, bueno, pues como no tengo nada que hacer, como todo me va a dar igual, pues me hago perezoso. De hecho, es muy frecuente la pereza o la negligencia en esta etapa. Por eso brilla más todavía, que si podemos decirlo así, el valor de la diligencia, es decir, de la prontitud, de la capacidad para levantarse temprano, para establecer una hoja de ruta, para cumplirla a tiempo, con los plazos previstos, etcétera, etcétera. Es decir, la diligencia es un valor importante que se opone al de la pereza o al de la, digamos así, el de la negligencia, ¿no? El de la desidia. Bien, otro aspecto muy importante que se está demostrando que es fundamental en esta etapa es el altruismo, ¿no? Todos estamos haciendo cosas para contentar a los demás, para complacer a los demás, para atender las necesidades de los demás. Es decir, para pensar menos en nosotros mismos y pensar un poco más en los demás. A esto lo llamamos altruismo, que viene de alter, el otro, y lo contrario, el defecto que se opone, el contravalor, podríamos decir, que se opone al altruismo, que sería el egocentrismo, el egoísmo, que es la excesiva contemplación de uno mismo a la hora de pensar en los intereses de vida. Muy de la mano del altruismo están los sentimientos o está el valor de la solidaridad, ¿no? Y por el contrario, el contravalor sería la insolidaridad, el egoísmo y la dificultad para ponerse en el lugar de los demás. A veces la insolidaridad puede rayar con otro contravalor que sería la crueldad, la falta de sensibilidad, la insensibilidad, la indiferencia, el pasotismo hacia la gente, ¿no? Bien, finalmente, ya para no alargar demasiado la lista, podríamos decir que dentro de los valores que está cultivando o que se pueden cultivar en esta etapa que estamos viviendo es la afectividad. Es decir, estamos más próximos a los demás y por lo tanto les podemos transmitir, cosa que hemos visto estos días atrás en las terapias de estos días, les podemos transmitir nuestro afecto, nuestro cariño, nuestra ilusión, nuestra capacidad para darnos a los demás, que es ni más ni menos que el amor, ¿no? Es decir, la afectividad implica el darse a los demás, el querer a los demás, pero no solamente quererles en el sentido egoísta, en el sentido de decir, bueno, pues yo quiero a tal persona y la tengo que hacer mía y entonces no admito ninguna otra cosa. Querer, no lo olvidemos, amigos, es dar. El amor es una donación al otro, a las demás personas. Y luego, finalmente, para no alargar esto mucho, tendríamos que hablar de la confianza como uno de los aspectos también que son valorables como valor, precisamente, ¿no? La confianza es la capacidad para fiar del otro, para fiarse, para tener fe en el otro, ¿no? En el otro o en uno mismo. Pero bueno, la confianza estaría también en contraposición con otro contravalor que sería la desconfianza, ¿no? Ahora en este periodo que estamos viviendo, pues se dan las dos circunstancias, ¿no? La confianza en las personas que nos merecen ser dignas de ella y por el contrario parece como que se está fomentando
a nivel general, a nivel colectivo, la desconfianza. Parece que están diciéndonos siempre, ojo con las personas que tengan un mal aspecto porque nos pueden contagiar, ¿no? Es decir, estamos fomentando, sin darnos cuenta, la desconfianza cuando no llegan estos sentimientos a la paranoia. Y finalmente, amigos, yo creo que es una muy importante, y por cierto, los celos están también considerados como esta forma de contravalor respecto a la confianza, de modo que la desconfianza de los demás o en los demás nos hace tener a veces celos y a veces miedo al contagio o tendencia a apartarnos de ellos, ¿no? Finalmente, como valor importante, tenemos la creatividad. Es decir, ya os he dicho que en otras terapias pasadas que es muy importante que nosotros sepamos sacar provecho de esta situación que estamos atravesando. Es decir, que no hay mal, que podamos decir que no hay mal que por bien no venga. Que podamos crear, que podamos sacar de la nada cosas que antes no hubiéramos siquiera imaginado o soñado. Que seamos creativos, que seamos capaces de hacer cosas nuevas, de innovar, en definitiva, ¿no? A este respecto, bueno, pues la creatividad es muy amplia, ¿no? Y puede abarcar desde aspectos tales como, por ejemplo, escribir. Ya os lo he dicho que teníais una oportunidad de oro para poder aprender a escribir, incluso, escribir un diario, escribir algún cuento, escribir algo que os pueda haber llamado la atención, alguna anécdota que os haya ocurrido, cartas a las personas con las que os gustaría relacionaros y no os podéis haber relacionado, no os habéis podido relacionar, cartas cerradas, cartas abiertas, cartas a vuestros seres queridos ausentes, ¿eh? Y en definitiva, bueno, pues escribir sería una de las tareas ligadas a la creatividad, como por ejemplo también es leer. Leer es crear una novedad de conocimiento en nosotros. Por lo tanto, no solamente escribir es crear, sino también leer es crear, porque estamos creando constantemente un discurso, una nueva cultura en nosotros que es, por supuesto, distinta de la que otros obtienen, aun siendo lectura de los mismos libros. ¿Y qué diría? Quien dice pintar, escribir o dice leer, pues dice también pintar, dice también componer música, ejecutar música, cantar, etcétera, etcétera.